también nos acompaña Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la PUC, para hablar, entre muchas cosas, por supuesto, de reforma electoral. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta la fecha se han elaborado 7 dictámenes, algunos ya promulgados, otros con observación, otros a la espera de ser promulgados y otros esperando también por una segunda votación. Hasta el momento, con aquello que se ha avanzado y que se ha hecho, ¿cree usted que se va a generar un verdadero cambio, que se pueden afrontar luchas, ¿no?, o retos como el fortalecimiento de partidos políticos y lucha anticorrupción? No. Yo distingo reforma electoral como aquellas modificaciones en la legislación electoral y de partidos que tengan efectivamente un impacto en la representación. Por lo tanto, no toda modificación de las normas electorales va a responder directamente eso. Constituye una reforma electoral. Aun cuando en el debate toda modificación se dice que es reforma, ¿no? Estos 7 dictámenes, más uno que ha sido aprobado, que no tenía dictamen, pero ha sido aprobado por el Pleno sobre el tema de inhabilitaciones, digamos, constituyen el paquete de modificaciones, que desde mi punto de vista no alcanzan a ser reforma. Esto no quiere decir que el Parlamento, pasado este paquete, que en realidad trataba de afrontar las próximas elecciones regionales y municipales, se aboque ya con el tiempo debido, que es lo que se espera y lo que prometieron las bancadas principales en el Congreso, sí puedan cumplir este objetivo tantas veces requerido y demandado de la reforma electoral, bajo el criterio que tiene que ser integral, totalizadora, etcétera, ¿no? Pero digamos, yo no creo que se haya podido avanzar más también de lo que se ha avanzado, siendo esto porque el tiempo es el peor enemigo, y porque creo que la bancada mayoritaria de Fuerza Popular no quería aprobar solo con sus propios votos, cosa que sí lo podía hacer. Vale decir, esperaba granjearse el apoyo de alguna otra bancada, ¿no? No ha sido fácil, no solo porque creo que a Fuerza Popular le falta un norte sobre la reforma, sino porque las otras bancadas también carecen de ello. O sea, no es que acá tenemos varios proyectos, digamos, en disputa, en tratar de posicionar mejor el suyo. No, acá lamentablemente, lo hemos conversado también en este programa, no existe la voluntad política de hacer una gran reforma, sobre todo de la cabeza de los líderes principales de las organizaciones. Ahora, cuando habla usted de falta de norte, ¿se refiere justamente a la falta de voluntad o a la falta de conocimiento? Porque la falta de conocimiento sí sorprendería, ¿no? Con tantos proyectos e iniciativas de los entes electorales, de la sociedad civil. Sí, pero en el Congreso de la República, cuando digo, es una combinación de falta de voluntad y en el segundo caso también relacionado con falta de conocimiento. No digo que todos, hay en la Comisión de Constitución y creo que ciertamente las cabezas quizás de algunas agrupaciones políticas, tanto de la oposición mayoritaria como otras, un interés y un conocimiento que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. Pero no votan 3, pues no votan 4, vota el Pleno, y en el Pleno uno se da cuenta, pues incluso hasta la Comisión de Constitución, que ni siquiera leen los dictámenes. No leen los dictámenes. Entonces, como no leen los dictámenes, discuten sobre generalidades, algunos con fuerte desconocimiento. O puntos que no están en el dictamen, ¿no? Puntos que no están, desconocimiento, prejuicios, opiniones genéricas que no aportan. Y esto que estamos hablando de una reforma que les toca a ellos mismos. Y quizá también ahí viene el punto. Como es un tema que los afecta directamente a los congresistas, o sea, no hay ley que esté más cercana de ellos, que es la reforma electoral. Y por lo tanto, creo que hay una actitud más bien conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que
mientras menos se cambie, mejor. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, estamos pensando todo el tiempo en las consecuencias, ¿no? Claro, sin duda es un tema sensible. Es lo primero que piensa un congresista. Ahora, lo primero no tendría que hacer la agenda, ¿no?, del país, del desarrollo del país, de lo que el ciudadano espera. Digo, tendría porque en un escenario ideal, ¿no? Ya, pero ellos tramitan como que lo que es de interés mío es interés para la gente. El razonamiento más o menos es lo que es de interés del partido es interés de la gente. Por lo tanto, hay una yuxtaposición de intereses y por lo tanto es lo mismo, ¿no? Pero no se piensa de esa manera. Y yo creo que los políticos piensan así acá y en todas partes del mundo. O sea, nadie dice este proyecto me va a perjudicar y por lo tanto lo va a apoyar. Así no funciona la cosa. Ahora, en estos años, bueno, de investigación, de debate, en estos meses y últimas semanas, sin duda, el financiamiento partidario, ¿no?, podría estar en la cabecera de las prioridades de una reforma electoral. Hasta la fecha se han dicho algunas cosas sobre financiamiento, por ejemplo, la prohibición, ¿no?, de que empresas nacionales y extranjeras den aportes a los partidos políticos, esto a raíz del escándalo, pues, de Odebrecht. Sí. Y uno tendría que hacer la reflexión, ¿no?, si la prohibición en este caso sería suficiente. No, nada es suficiente, pero en algunos casos o es un hay mayor insuficiencia. ¿No? Hay una mayor insuficiencia. O escenarios más adversos. Sí, a ver, en muy pocos países se prohíbe que las empresas aporten a los partidos. Y esta es una medida más bien reactiva. Si la reforma, si la modificación de la norma se hubiera dado, digamos, no sé, pues en julio del año pasado, donde no existía Odebrecht, nadie se le hubiera ocurrido esto. Claro, también hay que leer la realidad te aporta elementos como para que tú puedas legislar, eso no está mal. Claro, lecciones. Pero uno ve, pues, por ejemplo, en la OMPE, en los registros de la OMPE, ¿apareció Odebrecht? Si no apareció Odebrecht, mañana tampoco va a aparecer Odebrecht. Claro. Entonces, esa letra de la ley es pues ley muerta. Claro, ese candado en realidad no responde a lo que ha pasado. No va a responder tampoco. Entonces, muchas de las normas están hechas bajo esta mirada que la ley puede cambiar por sí misma la realidad, ¿no? Y más aún, como es así, hay que tratar de regular todo, creyendo que con eso nos vamos a dormir tranquilos. Y eso no es cierto. Una empresa que quiere financiar a un partido lo va a hacer de cualquiera de las formas. Muchas veces, y esa es quizá la forma más frecuente, utilizando a terceros, o sea, los testaferros. Así es. Entonces, el punto es, ¿por qué yo le doy dinero a un candidato a un partido? Porque ese candidato y ese partido no tienen ese dinero que yo tengo. Si no tienen ese dinero que yo tengo, desde las normas hay dos maneras entonces de cubrir entre esa necesidad y, digamos, esa posibilidad que tiene uno de entregar dinero. O dejas que siga haciendo esta figura, vale decir, que privados quieran entregar dinero porque el partido, el candidato no tiene, o lo que hace es, que acá no inventamos nada, el Estado le da dinero al candidato y al partido, con lo cual este candidato de partido no tiene que pasar el sombrero a aquellos quienes tienen dinero. Entonces, pero claro, muchos dirán, con nuestros impuestos se va a cubrir a los políticos. Sí, es una manera de mirar las cosas, pero a las personas hay que decirles, si no es así, lo que va a ocurrir es que los privados, sean corporaciones, empresas o dinero mal habido, le van a entregar dinero al candidato. Esto va a desarrollar todo un proceso muchas veces de corrupción, por supuesto, y luego tú te vas a quejar porque ese candidato le va a deber al privado su puesto. Claro, es una escalera que sube y baja y va a regresar al ciudadano finalmente. De todas maneras, ¿no? Entonces esto hay que explicarle al ciudadano. No gusta, porque los políticos y los partidos han hecho todos los méritos como para que su situación desfavorable ante la opinión pública sea alta. Pero también es cierto que no hay que pues tener la política del avestruz, meto la cabeza debajo del suelo y no existe la realidad, creer que no existe la realidad existe. Y entonces, solo prohibir, solo sancionar, no es una medida efectiva, aquí ni en ninguna parte. Es como decir que la delincuencia va a disminuir porque yo elevo las penas.
o porque hago más cárceles. Que es el debate de siempre, ¿no? Que es el debate de siempre, es el debate donde quienes tienen estas posiciones logran captar más, porque es casi el sentido común. Pero estas cosas son mucho más complejas. Y entonces hay que decirle a la gente, quizá de manera más simple también, que hay otras miradas que suelen ser más efectivas y que por más que no gusten algunas cosas hay que hacerlas. Por supuesto. Claro, lamentablemente muchas veces nos quedamos en la superficie, Así es, ¿no?, de un escenario y no contemplamos, ojo, las soluciones como bien las está planteando. Soluciones que, claro, no van a ser en el corto plazo. No, pues. En este caso, habría que esperar más. Mientras tanto, ¿no?, si en un escenario ideal, repito, se diese el financiamiento público, no como se da en la actualidad, sino de repente en un porcentaje mayor, no como en otros países, al 80%, al 90%, ¿qué hacer con las reglas tal cual están? Yo hace tiempo yo he llegado a la conclusión, después de muchos años de debatir reforma en muchos parlamentos, que en el caso peruano y con nuestro diseño de financiamiento, no hay manera que la corrupción, el dinero mal habido, si quiere, no ingrese. Si quiere, no ingrese. Hay múltiples formas. Como digo, y los organismos electorales, en un sistema de partidos débiles, cuya vida es muy informal, la posibilidad de control también es difícil, ¿no? Y además porque acá de lo que se trata es de supervisar, fiscalizar a quien necesita dinero, al necesitado. Y entonces el necesitado, para poder cubrir una campaña, va a requerir, repito, extender la mano, pasar el sombrero. El que tenga. Y entonces nadie entrega dinero de manera dadivosa, hablando de dádivas, de manera dadivosa. Lo entrega para recibir mañana justamente un servicio en sentido inverso, ¿no? La retribución. La retribución. Y entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer todas las leyes con restricciones, inhabilitaciones, sanciones? Pero están los partidos, está la campaña y está el gasto. ¿Cómo cubres eso? Claro, por eso que lo más importante a resolver es entonces cómo consiguen dinero. Exactamente. ¿No?, los partidos políticos. Y la única manera, hay dos vías, o público o privado. Hemos vivido hasta ahora casi totalmente o en proporciones muy altas del dinero privado. Y el dinero privado entra solo y únicamente porque quiere y necesita esa retribución. Que esta persona esté en el poder y luego me retribuya a partir de múltiples formas. Que me beneficie en términos, por ejemplo, no sé, de obras, o que me ayude en mis intereses particulares, o de repente yo mismo soy. Y entonces estoy ahí y manejo en el Parlamento, digamos, si es un parlamentario, proyectos de ley que benefician a determinados sectores. Estoy pagando favores. Estoy pagando favores. La otra medida del Estado. La gente dice, no, ¿cómo le vamos a financiar a estos otorongos? Una lista de igual se pueden bajar costos, no van a hacer campañas como se dan en la actualidad, ¿no? No, se pueden bajar costos, pero por otro lado, el control es mucho más efectivo, ¿no? Porque tú le das 100 y te tienen que dar cuenta de esos 100. En cambio, en el privado no sabes cuánto entra, solamente sabes aquello que reportas. Y entonces es distinto, ¿no? Entonces, el dictamen que ha tenido una primera votación no incluye esta preocupación, ¿no? Entonces es esto de las empresas no deben aportar. Bueno, los eventos proselitistas también, porque se pone la mirada en la empresa, pero no en los eventos donde se recauda mucha mayor cantidad de dinero y que además en el paso de los años han generado cada vez, ocupan mayor porcentaje dentro de los presupuestos. Y entonces, lo siguiente, yo digo, ¿cuánto te cuesta una campaña presidencial? Digamos, vamos a poner no es así, 10 millones de soles. Ya, yo soy candidato a la presidencia. Ya, ¿quién me va a financiar? Digamos en términos privados. Mis militantes. Militantes no tienen los partidos y darán pues lo mínimo. Por supuesto. Ya, ¿quién va a dar? O si se les pide mucho, dejan de militar. Los candidatos ya aportarán algo, pero con eso no cubres una campaña. Entonces tienes que pasar el sombrero. ¿A quiénes pasas el sombrero? Ya comienzas a mirar más alto. Empresas o quienes tienen mucho dinero. Ahora, nuevamente,
esas personas, esas empresas, no te van a dar el dinero por gusto, te van a dar el dinero con la esperanza de que tú luego mañana retribuyas, o que tu partido defienda sus intereses, sus intereses. Ese es el dinero, digamos de origen legal. Pero luego viene, no todos tienen la posibilidad de pasar el sombrero y que esas empresas te den dinero. Entonces viene el del origen ilegal. Pero además esto se complica porque no solamente estamos hablando de los candidatos a la presidencia, sino del Parlamento, con voto preferencial. El partido no le da dinero a alguien que candidatea por un escaño en una provincia, a ninguno en realidad. ¿Qué es esa persona? Baila con su pañuelo, digamos, para hablar en términos coloquiales. ¿Entrega esa información a la tesorería de los partidos? Tarde, mal o nunca, o muy poco, porque no va a reportar que de repente le entregaron más dinero que lo que la ley permite. La ley hoy permite que una persona, natural o jurídica, solo puede entregar a un partido, más no un candidato, salvo que sea de conocimiento del partido, no más allá de 60 UITs, vale decir 240.000 soles. Una campaña cuesta mucho más. Una campaña cuesta mucho más. Entonces, ahora dices, ya no tengo dinero, pero tú me puedes dar dinero. Uy, pero resulta que yo no puedo recibir tu 1.000.000, porque solamente puedo recibir 240. ¿Qué hacemos? Entre tú y yo decidimos, mira, vamos a utilizar a 5 personas o más y repartimos. Ya está violando la ley. Ya está violando la ley. Entonces, las leyes se hacen acá en el Perú con estas ideas preconcebidas de que esto se puede arreglar, y en realidad en el fondo se hace para que las violen. Y eso es lamentable. No se parte de la realidad, no hay un auscultamiento preciso, indagación, investigación de la realidad, sino lo que debe ser. Por ello, encima de la norma está pues lo sistemático, ¿no? Y la cultura, ojo, también. Nos quedan un par de minutos nada más, no quisiera dejar de consultarle por el papel importante que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales también en la rendición, ¿no? De cuentas finalmente que tendrían que dar los partidos políticos y que al parecer se quiere hacer al final de las campañas. Bueno, ese es un problema. Ya se estaba discutiendo un tema que padecen los organismos electorales, en este caso particular la OMPE, cuando sanciona a un partido, por ejemplo en términos económicos, y no puede cobrarle. No puede cobrarle. Entonces son los casos, por ejemplo, de un partido desaparecido como Perú Posible, o Alianza para el Progreso. Hace años, de una multa que no la puede cobrar. No la puede cobrar, o sea, y la reforma debió modificarse en el sentido de poder darle los instrumentos suficientes para que tengan esa posibilidad de cobro efectivo, que no se hace. Entonces, si una ley dice, yo te sanciono económicamente, pues tú te ríes, está bien, sancióname, como nunca me vas a poder cobrar, ¿no? Y entonces, además con partidos informales. Entonces, las leyes, lamentablemente, no basan su sustento en un análisis de la realidad, sino de lo que debe ser. Y lo que debe ser está por allá y la realidad está por acá, lamentablemente, ¿no? Habría que conciliar definitivamente ambas. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ti, don Fernando, por habernos acompañado. Hemos conversado con Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la PUC.